Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Les damos la bienvenida de parte del equipo de ELIS a la e-clase en español titulada Cómo interpretar secuencias estratigráficas en PaloScan, en donde buscamos tocar temas específicos de nuestro flujo de trabajo de una manera didáctica, en donde pueden preguntar y participar en encuestas que nos ayuden a diseñar futuras sesiones para ustedes. En la pestaña de Q&A, en la parte derecha de su pantalla, pueden realizar todas sus preguntas, las cuales serán respondidas por alguno de nuestros especialistas. Si el tiempo de la sesión no es suficiente, los contactaríamos vía email para responder las preguntas faltantes. Si desea visualizar nuevamente el video o compartirlo con alguien más, póngase en contacto con nosotros y podremos poner a su disposición la grabación de la clase. A lo largo de la sesión, lanzaremos algunas preguntas en la pestaña de Poll Encuestas, que nos ayudarán a guiar la clase de acuerdo a lo que ustedes quieran aprender de PaloScan. Ahora voy a activar la primera encuesta preguntando si ha utilizado alguna vez PaloScan. Hay otras activas que ya pueden ir respondiendo. La plática será impartida por Loisa Jiquel, quien forma parte de nuestro equipo basado en Río de Janeiro. Esperemos que disfruten esta primera plática tanto como nosotros. Muchas gracias, Loisa. Adelante. Gracias, Alfredo, por esta introducción y buen día a todos. Hoy vamos a hablar de cómo interpretar secuencias estratigráficas en PaleoScan. Entonces, vamos a utilizar el geomodelo para construir estas secuencias estratigráficas y otras herramientas que pueden ser extraídas de este geomodelo. Y para iniciar, voy a hablar rápidamente de la historia de ELIS, que muchos de ustedes conocen, que ELIS es una empresa francesa que desarrolló el software PaleoScan en 2007 y este software fue comercializado por la primera vez en 2012. Y dos fechas importantes es que el año 2014 ELIS llegó en Houston y en 2018 la oficina de ELIS Brasil abrió para cuidar Latinoamérica. Entonces Alfredo y yo trabajamos en estas dos oficinas, quien cuida los países que hablan españoles. Y ¿cuál es nuestro trabajo? El primer trabajo es de desarrollar el software PaleoScan y cada año intentamos con sus consejos, sugestiones de todos nuestros clientes de lanzar nuevas versiones tomando en cuenta estas sugestiones. Y también hacemos entrenamiento para enseñar a utilizar PaleoScan y en este periodo hacemos entrenamiento online, cual si están interesados podemos organizarlos. Y también hacemos consultoría que pueden ser on-site o también que si nos mandan los datos hacemos todo el estudio desde nuestra oficina. Y ¿cómo se presenta PaleoScan? Es una aplicación que tiene un core a donde hay la mayoría de las herramientas y algunas extensiones a donde se hace cosas más avanzadas. En este core hacemos toda la interpretación sísmica y la construcción de este modelo de tiempo geológico relativo. También se puede interpretar líneas 2D y tenemos un módulo de extracción automática de falla, de extracción de geocuerpos. También, como lo presenté la semana pasada, una herramienta de decomposición espectral y
crossplot y para clasificación de facies, etc. En la clase de hoy lo que nos va a interesar es este modelo geológico y también esta extensión de Advanced Interpretation que tiene este módulo de Sequence Stratigraphy. También existe el modelo estadístico que se puede construir a partir de de la construcción de secuencias estratigráficas y también un color blending que son 3 canales para observar diferentes frecuencias u otros atributos que sean. Hay una extensión de tiempo-profundidad a donde podemos hacer la conversión de tiempo por profundidad y este año 2020 de profundidad por tiempo. También un módulo de una extensión de Properties Modeling que gracias a propiedades de pozo vamos a poblar nuestro RGT model, el geomodelo. Y también existe 2 conectores, uno con Petrel, uno con OpenWorks y un plugin Python. Y para volver un poquito al flujo de trabajo en Paleoscan, iniciamos con un cubo sísmico o líneas 2D, horizontes que interpretaron en otro software o directamente en Paleoscan que se pueden agregar a lo que llamamos de Model Grid y también un set de fallas que fue automáticamente extraído en Paleoscan, por ejemplo. Si quieren, es la video de la demostración de cómo funciona la herramienta de extracción de fallas está disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces, gracias a todos estos inputs y especialmente la sísmica, vamos a crear esta malla que llamamos de Model Grid, que va a crear un patch, un mini horizonte a cada pico y valle y eso con una resolución espacial que podemos elegir y el software va a conectar automáticamente estos mini horizontes para generar parche. Y eso se hace en 3D. Y después el trabajo del geólogo y del geocientista va a ser de conectar los parches juntos, verificarlos y volver a interpretar o no. Y automáticamente Paleoscan va a organizar estos horizontes de manera estratigráfica para construir este modelo de tiempo geológico que está tridimensional, que es un volumen y que a donde cada voxel tiene un valor que es una edad relativa. Después, gracias a este modelo podemos extraer muchos productos, por ejemplo, los horizontes stack, y en el caso de hoy podemos extraer secuencias estratigráficas, a donde vamos a definir unidades estratigráficas. Y en una última etapa, generar un modelo estadístico que va a estar poblado gracias a propiedades de pozo, por ejemplo. Vamos a primeramente definir qué es una secuencia deposicional y la podemos definir con una sucesión de estratos genéticamente relacionados, es decir, que tienen características similares y están delimitados por superficies que ahora en el ambiente de las secuencias estratigráficas son bien famosas como la Maximal Flooding Surface o la superficie transgresiva. Entonces, la idea va a ser de estudiar las relaciones entre cada uno de los estratos y entender esta organización para visualizar cuáles facies nos podrían interesar y a dónde estaría interesado de hacer
la exploración. En este caso de hoy vamos a utilizar, por ejemplo, una sísmica que tiene clinoformas, a donde vamos a interpretar en el model grid y generar lo que llamamos de RGT model, el modelo geológico de tiempo relativo. Como lo pueden ver aquí, que tiene valores continuadas, y si mostramos una paleta de color discreta, nuestro ojo puede entender mejor cómo se organiza esta interpretación. Y aquí podemos leer que existen zonas a donde se juntan las edades. Entonces, si seguimos esta edades roja aquí, puedo ver que se afina tanto que apenas se puede leer en esta zona. Y eso seguramente viene del señal sísmico que tiene una organización y que está basado en la geología. Entonces, vamos a entender cuáles son estas terminaciones de capas geológicas, de estratos, y identificar unidades. Para eso, gracias a este geomodelo que tiene valores de edad, podemos extraer atributos, y un ejemplo de atributos útil en este trabajo sería el thinning. ¿Qué es el thinning? Es la derivación de este modelo de tiempo geológico relativo, y a donde podemos ver a donde se juntan los reflectores, a donde se juntan las edades. Aquí un color rojo que es una superficie, y en este caso es una discordancia. Entonces, este thinning nos va a ayudar a definir cómo son las terminaciones, por ejemplo aquí, y también definir cuáles superficies pueden ser interpretadas como discordancias o inconformidades, no sé si se dice en español. Y vamos a estudiar este atributo que nos va a ayudar a definir nuestras secuencias. Entonces, si lo aplicamos al ejemplo que acabamos de ver, aquí se diseña muy bien esta discordancia, y aquí podemos ver una otra unidades a donde seguramente se juntan los reflectores, y a donde no está rojo y a donde está azul es a donde se podría interpretar, dependiendo de lo que sabemos de nuestra geología, como una zona de mayor acumulación de sedimento. Entonces, pueden ver que nos permite de diseñar unidades estratigrafías, cual son permitidas gracias a este geomodelo de tiempo geológico, a donde se puede extraer cualquier horizonte, una infinidad. Entonces podemos ser muy precisos en la extracción y la delimitación de estas unidades, siguiendo bien los aquí está interpretando esta superficie, y podemos estudiar estos límites, cómo son relacionados. Por ejemplo, aquí tenemos un downlap y aquí un toplap. Entonces, nuestro trabajo ahora, porque estos eventos son continuos pero muy finos, va a ser de diseñar las truncaciones para que corresponden realmente a nuestra geología. Entonces tenemos aquí en el fondo en display la sísmica, las unidades que definimos, y vamos a interpretar los truncamientos. Para eso tenemos dos parámetros, cuáles son un umbral
de espesora a partir de cual vamos a iniciar la truncación. Entonces, en este caso será de 29 milisegundas, es decir que a partir de 29 milisegundas vamos a iniciar la truncación. Y un segundo parámetro que es la distorsión. Aquí es este parámetro de distorsión que aquí es de 1, es a cuál velocidad o cuál pendiente se va a truncar las superficies entre ellas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una distorsión de 1. Si supero este nombre para 2, truncaría en esta zona. Y si quiero algo más suave y puedo disminuir esta distorsión. Y como puedo ver este truncamiento en una mapa, entonces aquí estamos observando una mapa de espesora entre estas dos límites de estas dos superficies, y a partir de este umbral hay una línea, es el inicio de la truncación, y esta segunda línea roja es a donde exactamente se hace la truncación, el truncamiento. Entonces, si cambiamos estos parámetros, vamos a ver cambiar estas líneas que nos va a permitir de ser preciso en esta interpretación de truncaciones. Y este es un otro ejemplo, es el ejemplo que voy a desarrollar hoy. Vimos que podemos utilizar la geometría de la sísmica para interpretar las secuencias. También se puede utilizar el atributo Thinning, y Paleoscan permite el desarrollo de una tercera herramienta que es el diagrama de Wheeler. Entonces vamos a identificar nuestras unidades estratigráficas gracias a la interpretación de un diagrama de Wheeler. ¿Cómo se creó este diagrama de Wheeler? Fue creado gracias al aplanizamiento de todas las edades geológicas relativas. Entonces, a partir del geomodelo, podemos tener productos como este diagrama de Wheeler y interpretar los límites de unidades estratigráficas y de secuencias. Aquí podemos extraer estas secuencias en 3D y como layer, como geocuerpo, que pueden ser utilizadas en otros workflows. Voy a pasar a la demostración. No sé si hay algunas preguntas a esta etapa. Sí, había una pregunta con respecto a la truncación, pero creo que la vas a mostrar ahorita con respecto a al umbral y al ángulo de acción del truncamiento. Pero creo que ahorita vas a demostrarla mejor Ok, perfecto. Gracias. Entonces, gracias a ti, Alfredo. Paso a la demostración. Aquí estamos en la plataforma de Paleoscan y voy a activar, que ya está activado, la extensión Advanced Interpretation, que me permite de tener acceso a este módulo de aquí Sequence Stratigraphy, que tiene muchas herramientas. Voy simplemente a mostrar el resultado de la interpretación que fue hecha y mostrar la sísmica. Aquí estamos en el Mar del Norte. En la izquierda pueden ver la sísmica y en la derecha la interpretación que fue hecha,
que a donde hay zonas más complejas y muy falladas y a donde claramente la señal está complicada de seguir. Nos vamos a focalizar en esta clase a esta zona que tiene estas clinoformas y vamos a identificar las secuencias para generar un modelo geológico y que va a tomar en cuenta las relaciones entre capas, entre unidades. Entonces, si estamos viendo este geomodelo, ¿qué es este geomodelo? Es, si están viendo aquí los valores, cada uno de los voxeles tienen edades y más voy por arriba, más aumenta las edades. Entonces, a partir de este volumen, puedo extraer informaciones como lo mostré con el finning, que voy a abrir ahora. Y voy a arreglar mis ventanas. Aquí estamos observando este finning. ¿Qué nos muestra este finning? Nos muestra que, por ejemplo, si vamos en esta zona a donde podemos ver muchas edades en una pequeña ventana, por ejemplo, aquí tomo una ventana de 20 milisegundos. Puedo ver una edades que vamos a decir 1 verde, 2, 3, 4, 5. 5 edades en 20 milisegundos. Ahora sí voy más abajo en esta zona y utilizo la misma ventana vertical que está de 20 milisegundos. Puedo ver que hay solamente una edad. Verdaderamente son varias edades porque se cambian los valores, pero se cambia de manera muy poco rápida, muy lenta, y aquí de manera muy rápida. Entonces, tomando la derivación de con una ventana vertical definida de este volumen, obtenemos esta visualización que nos permite, por ejemplo, de entender que aquí hay una discordancia que es famosa, que es la base del Cretáceo superior. Y aquí también, en esta zona de clinoforma, estamos observando varias unidades y diferentes límites. Por ejemplo, aquí que se suaviza por el fin en términos de color. Si observamos este atributo en una mapa, se podría, como lo hice la semana pasada, gracias a este geomodelo, podemos extraer una cantidad grande de horizonte. Por ejemplo, aquí cientos horizonte, que le llamamos de horizonte stack. Lo que voy a hacer es mapear este atributo de finning en horizonte stack. Lo he hecho, voy en mi project browser, en mi lista de horizonte y lo voy a abrir. Y voy en propiedades y hago un autocontrast. Entonces, si cross navego aquí, por ejemplo, en esta zona, puedo ver varios eventos y unas diferencias en la a donde se podría acumular y o no sedimentos. Entonces, si subo, están viendo, por ejemplo, estamos iniciando la progradación aquí, a donde podemos leer fácilmente la dirección de esta progradación, que aquí está por el sur oeste, y estamos viendo cómo se hace esta progradación, cómo es este ángulo gracias a este atributo. Y aquí, por ejemplo, hay
una retrogradación y aquí de nuevo una progradación. Este parámetro es diferente de lo que pueden ser acostumbrados a ver, que es el isócoro, que será la distancia entre dos horizontes stack, que muestra imágenes un poco distintas a donde no tenemos tanto detalle y el beneficio de este finning es que primeramente está basado en las edades relativas y también que utilizamos una ventana que está que está dinámica. Entonces está interesante de observar este finning para entender nuestro sistema. Y ahora voy a cerrar estas ventanas y a mostrar en un blending viewer esta sísmica y el finning. También una cosa interesante del finning es que es un atributo que se calcula en tiempo reales. Entonces aquí lo tengo abajo de mi modelo. Es decir, que no toma ningún espacio en mi disco y que se calculó en 2 segundos porque está en tiempo real. Y aquí estoy observando en transparencia mi atributo finning y la sísmica. Entonces, puedo visualizar las discordancias y a donde se juntan los reflectores. Y eso me va a ayudar a entender cuál es mi sistema y cómo definir estas unidades. Y por ejemplo, aquí casi sale una unidad y aquí una otra, aquí una tercera, basándose en este geomodelo. Y también nos vamos a basar en la sísmica y en la geometría de los reflectores. Ahora voy a abrir el módulo de secuencias estratigráficas que mostré al inicio y voy a abrir un nuevo StratiViewer. Selecciono aquí un modelo de input que será mi volumen de referencia, que es el geomodelo. Ok. Y voy a arrastrar aquí un display. Voy a seleccionar en un primer tiempo mi geomodelo. Y voy a arreglar la paleta de color para que corresponda a lo que estamos observando. Entonces, creamos un geomodelo que tiene estos valores de edad relativa, a donde hay lugares a donde hay muchas edades y zonas a donde hay menos edades. Y lo que podemos hacer en Paleoscan es aplanizar o flattenizar, hacer un flattening de todas estas edades. Aprieto aquí en mi teclado el botón T y puedo ver que están todas mis edades aplanizadas. Voy a aumentar un poquito este número que es el filling. Y si vuelvo a mi vista original, aquí apretando de nuevo T, puedo entender a dónde hay estos clinoformas que hay zonas a donde se juntan seguramente los reflectores que pueden ser interpretadas como hiatus o non-depositación o depositación muy fina. Y no nos sirve mucho de observar este diagrama de Wheeler con nuestro geomodelo. Estaba para hacerlos entender. Y voy a mostrar ahora el finning, el atributo que acabamos de estudiar. Y si hago una flattenización de este atributo, puedo ver
y ustedes pueden ver que a donde había muchas edades en una ventana vertical fina, pequeña, no lo estamos observando aquí. Y en eso se podría interpretar como lo que dije, que sea hiatus, no depositación, o una depositación tan fina que no se lee en la señal. Y la última, voy a hacer un display ahora de la sísmica y voy a cambiar la paleta de color para que sea más agradable. Ahora, si hago esta flatenización en con este display de la sísmica, me aparece que los reflectores son aquí bastante plano y puedo interpretar directamente en este viewer mis secuencias y mis unidades de secuencias. Aquí, voy a hacer picar mis secuencias. Hago OK y la podemos llamar sequence. Hago un clic con el botón 1 y quedo apretando. Pueden ver esta línea verde que es una superficie de misma edad, porque si puedo desplazarme en las inline. Pueden ver también que este diagrama de Wheeler está tridimensional y puedo definir los límites directamente en esta ventana, tomando en cuenta el facto que seguramente si hay estos hiatus o lo que se podría interpretar como tal cual, es que hay una erosión fuerte aquí o aquí también un otro límite de unidades. Y voy así interpretando. Y si vuelvo a mi visualización no flatenizada, puedo ver cómo corresponden a lo que acabo de interpretar y puedo continuar la interpretación desde directamente este dominio. Llamamos este dominio de Wheeler y este segundo de dominio de la sísmica. Y puedo definir y diseñar mis secuencias tomando en cuenta lo que vi en mi finning. Entonces, por ejemplo, lo podría abrir al lado aquí y aprieto el botón G y cross navegar, asegurarme que esto fue bien seleccionado como límite. En este caso, aquí también. Y aquí se podría acercar un poquito más. En esta zona también podríamos diseñar un otro límite. Y abajo también. Y si vuelvo a mi dominio de Wheeler, aprieto el botón J y puedo definir estos otros límites. Aquí, por ejemplo. Y aprieto el botón T de nuevo. Entonces, utilizando estas dos herramientas, puedo interpretar mi sísmica, interpretar mis secuencias y generar un modelo que podríamos llamar de modelo geológico que toma en cuenta las relaciones entre estratos. Y lo que es interesante de hacer claramente es identificar mis geometría. Entonces, por ejemplo, estos tipos de geometría que se dicen top lap, o también aquí a donde hay que se ve como down lap, o otros
que aquí se interpretan como OnLab. Entonces vamos a tomar en cuenta todas estas geometrías y voy a volver a algo más largo. Podemos ver que esto fue construido en todo mi cubo y si no me gustó la manera donde tomé, por ejemplo, este límite, lo puedo seleccionar y hacerlo subir un poquito, por ejemplo, o bajar, porque algunas veces no estamos muy precisos con el mouse y puede ser que esta herramienta permite de ser más preciso. Y lo podemos hacer por cada una de los límites. Y si continuamos en estas propiedades de límite, puedo ver que hace parte de esta secuencia que llamé sequence y que puede tener un nombre. Entonces, si conozco el nombre de este límite que se llama, no sé, límite 1, o en este caso sería, no sé, el 6, puedo definirlo así. También puedo cambiar el estilo, cambiar el color en este caso. Y lo puedo hacer por todos los límites que quiero. Así voy a seleccionar, no todas, pero varias, para mostrarlo cómo funciona. Y ustedes, conociendo su cubo, es fácil de decir, este límite sí es la base, no sé, de vaca muerta y estar preciso en este sentido. Y ahora si selecciono una unidad, por ejemplo, esta unidad, puedo de la misma forma darle un nombre, que sería unidad 1, por ejemplo, y darle una descripción. Y lo que es interesante es que puedo asignarla una edad geológica absoluta. Voy a hacer que está más largo aquí. Geological time. También puedo asignar una velocidad. Eso será el tema de una otra clase. Puedo hacer un sublayering y también puedo asignar, voy a hacerlo más pequeño, un padrón de litología. Clico en estos puntitos y puedo ver que hay un panel que que está más largo desde esta versión 2020, que me permite de seleccionar varios tipos de geología y hacer de mi modelo algo lindo y que está explotable para una presentación, por ejemplo. Y lo puedo hacer por varias. La llamo unidad 5, etcétera, etcétera. Y asignar o colores, porque algunas veces estamos acostumbrados a varios colores. Si está también una arenisca o cualquier litología que sea y que conocen. Y lo que es interesante de hacer es cross-navegar utilizando este Show Straticolumn. Entonces, si me localizo aquí, por ejemplo, voy a cerrar esto, puedo cross-navegar y observar mis relación aquí relativa de espesor entre cada una de las unidades que definí en mi modelo. Entonces es interesante. Aquí tengo el límite cuál estaba el nombre de esta superficie, de esta otra superficie, el nombre de la unidad y también aquí no es realmente el caso, pero puedo definir esta límite como una
una discordancia. Y aquí cambia el símbolo para decir esta superficie es erosiva. Entonces hay varios parámetros así con los cuales se puede jugar para mejorar la visualización de estas secuencias. Lo voy a esconder. Todavía no hice mis truncaciones, entonces a donde, por ejemplo, seguramente aquí se truncaría, está muy continuado, pero fino. Lo que voy a hacer es activar este modo de truncación aquí y pasar mi mouse al modo de truncación. Como pueden ver, cambié mi modo de mouse. Y aquí voy a seleccionar cuál espesor será mi umbral y hacer una truncación o del límite por abajo o del límite inferior del botón por arriba. Aquí en este caso hago esto. Y voy a abrir este Horizon Map y también mi edición de truncación. Arreglar un poquito más las ventanas. Edit. Si selecciono esta truncación, ¿qué es lo que estoy observando en esta mapa a la derecha? Es un isocore por las camadas que estoy truncando y estoy viendo las líneas que definen mi umbral y a dónde se trunca la unidad. Entonces, si por ejemplo aumento este número de 59 por ejemplo 70, voy a hacer que voy a truncar más temprano, no, más a donde hay una espesor mayor. Y si vuelvo a 59, pueden ver que cambié este parámetro. Entonces, mi umbral es a partir de cuál momento, mi umbral de espesor, cuál momento voy a hacer la truncación. Y este segundo parámetro va a ser cómo voy a hacer esta truncación. La voy a hacer más suave, por ejemplo, si tomo 0.5 y pueden observar esta línea roja. Estoy haciendo una truncación más suave con un pendiente menor. O si quiero un pendiente mayor, por ejemplo, paso a una distorsión de 2, voy a truncar más rápidamente. Y para que sea bien visible a 3, pueden ver que este parámetro aquí impacta la pendiente en cual voy a hacer esta truncación. En este caso voy a quedar a 1. Entonces voy a hacer este check por cada una de las secuencias que quiero truncar. No sé si hay unas otras que me interesarían. Por ejemplo, están. Y en este caso voy de nuevo con mi modo de truncación y diseño el otro tipo de truncación y voy a decir que esta truncación va a ser un poquito menos, con un pendiente menor a lo que ya está. Entonces voy en Edit de nuevo, selecciono esta truncación y estoy observando el isócoro de de las unidades que están alrededor de esta superficie y voy a disminuir este número por 0.5 y observar cuál es el resultado. Entonces, por ejemplo, puedo cross navegar y venir justamente en todo mi cubo a donde se hace esta truncación. Y si me parece interesante y suficiente, puedo hacer OK y guardo en memoria estas truncaciones. Si desactivo, no veo más las truncaciones y activo, la estoy viendo.
Lo que podemos hacer también es un sublayering. Entonces selecciona, por ejemplo, esta camada y decir que es isoproporcional y que tiene un sublayering con 10 estratos o 10 capas. Y si voy a donde acabo de hacer la truncación, estaba viendo que había onlap, entonces podría definir esta unidad con sublayering. Aquí sí, tomo 10 también y lo hago paralelo al tope. Entonces, lo voy a disminuir un poquito este número. Puedo diseñar esta relación geométrica entre mis capas y lo puedo hacer por cada una de ellas. Ahora que tenemos nuestra secuencia diseñada, este sublayering, podemos diseñar visualizarlas en 3D. Puedo venir aquí y build all 3D layers. Voy a hacer solamente un display para observarlas en 3D. Hago OK. Y abro mi 3D. Aquí están viendo que generé estas unidades tridimensionales y que después la puedo exportar a un GeoModeler y también puedo utilizar esta interpretación como input de un geocelular grid, que es un modelo estadístico que se puede hacer también en Paleoscan y que será el tema de una próxima clase. Y lo que también es interesante es que podemos generar aquí New Horizon Stack from Sequence. Quería hacer un nuevo geomodelo geológico que es un RGT model, pero que toma en cuenta estas relaciones, es decir, estos onlap, a donde vimos los onlap que están sublayering paralelo al tope y otras que estaban más isoproporcional. Y aquí podemos decir que a donde no hice ninguna interpretación, quiero que sigue el modelo geológico y puedo definir por cada una de estas unidades cuál tipo de geomodelo quiero. No lo voy a calcular porque esto demora un tiempo, pero voy a mostrar el resultado de esto. Y voy a abrirlo aquí, Sequence. Estamos observando aquí, en esta ventana, el resultado de un cálculo que fue hecho tomando en cuenta los límites y las relaciones de geometría entre los reflectores. Y si escondo eso, vuelvo a mi geomodelo, puedo ver cómo siguen todas mis edades relativas el geomodelo. Entonces es interesante de ver que aquí tengo esta geometría que no tenía normalmente en mi geomodelo primero porque no tenía las truncaciones. Y hay un efecto visual, es que Paleoscan genera edades por cada uno de los voxeles. Entonces, a donde hay los límites de secuencias de unidades, hay esta infinidad de edades relativas, que después de este geomodelo podemos extraer Horizon Stack y estudiar nuestro cubo sísmico de una manera que podría ser más precisa. Vuelvo aquí. Algo que sería interesante sería de observar estos límites de secuencias a lo largo de un pozo que tiene marcador. Entonces podría crear una línea arbitraria
a lo largo de mis pozos. Aquí, por ejemplo, selecciono todos mis pozos y aquí pueden ver que están muy mal organizados. Paleoscan me ayuda a organizarlo de manera más simple. Y aquí puedo mapear, por ejemplo, la sísmica y observar mis marcadores. Entonces voy a abrir un nuevo Strativiewer aquí, New Strativiewer, pero pueden ver que hay un pequeño diseño que es el diseño de las líneas arbitrarias. Selecciono mis líneas arbitrarias a lo largo de mis pozos, hago OK. Se está preparando los datos y mapeando mi geomodelo en esta línea arbitraria. Voy a arrastrar la sísmica y estamos observando nuestra secuencia que acabamos de definir a lo largo de estos de una línea que toma en cuenta los pozos. Y si voy aquí en pozo, puedo abrir algunos, en este caso, o todos, y seleccionar todos mis marcadores y arrastrarlos. Y venir, por ejemplo, aquí y observar si se hace bien la correspondencia. Y quiero ver los nombres de mis marcadores aquí. Pueden ver que no corresponde bien porque seguramente hice mi secuencia rápidamente y que eso será una introducción para la e-class de la próxima semana. Es que mis pozos no están amarrados, entonces necesitaría primero de amarrar correctamente mis pozos para hacer el control de calidad utilizando mis pozos para identificar mis límites de secuencias. Y no sé si tienen algunas preguntas. Sí, Loisa. Tenemos una ¿Sí? pregunta que dice, un momento, si es posible generar un modelo de tiempo geológico con edades identificadas a partir de análisis de bioestratigrafía. Todo esto para apoyar nuestra interpretación de estratigrafía de secuencias. Yo creo que podría mostrar solamente cómo funcionaría el modelo de tiempo geológico absoluto. Ok. Sería de si... el que está justo al lado de ISO, que dice H. Si selecciono... ¿Por qué no me... voy a mostrarla. Y diseñar da a cada una de las camadas edades absolutas. Por ejemplo, si digo que esta camada será identificada como una edad que podría ser, no sé exactamente, pero si decimos el Eoceno 55, el inicio del Eoceno, y decir que cada uno tiene edades completas, lo cual nos va a generar un modelo de edades bastante isopaco, si lo puedo decir así. También puedo elegir de cambiar las edades por algo lineal y elegir las edades de inicio y la edad de a donde se acaba. Entonces, por ejemplo, sería 52 y aquí 53.5, algo así. Y cómo se generaría el modelo a partir de eso. Voy en esta herramienta, Create Absolute Age Model, a donde tengo la posibilidad de volver a editar cada uno de lo que puedo editar manualmente, seleccionando
mis unidades y cambiándolas desde las propiedades y puedo generar un nuevo modelo. Eso no lo he hecho y no sé si este cálculo demora mucho tiempo. Sí, para un tiempo, pero solamente para demostrar aquí Que se puede. exacto, en la columna izquierda tenemos el nombre, luego la litología, si le dimos algún patrón, y luego el modelo de edad que queremos asociar, si queremos darle un valor constante a toda la capa, si toda esa capa de secuencia estratigráfica se depositó en un solo momento, dentro de un rango de 1.000.000 de años, porque el nuevo modelo que vamos a generar, cada una de las edades o de las capas que vemos, digamos, usando la barra de colores discretas que Loisa mostró antes, va a representar 1.000.000 de años. Entonces podríamos darle un valor constante a cada una de las capas o una relación lineal, como lo mostró Loisa, de un rango de edades de tope a base. Y que si tenemos algún control bioestratigráfico en los pozos, pues podemos utilizar esto como una manera de generar un modelo de edad Absoluta. Gracias, sí. Estamos como modelo de tiempo geológico relativo, modelo de tiempo de edades absoluta. Sí, entonces se puede y sería como lo dijo Alfredo, de manera discreta. Exacto, yo creo que eso también contesta la pregunta en el chat de Germán Forero de si se puede hacer una columna geológica atando las edades de pozo y a la imagen sísmica a fin de reconocer las secuencias en un concepto de estratigrafía secuencial. Sí, exacto. Utilizando este flujo de trabajo demostrado por Loisa, pues podríamos utilizar tanto la información de pozos como para generar los límites de secuencia y luego darle un valor absoluto utilizando este método. Exacto. Gracias, Luisa. Gracias, Alfredo. Si no hay otras preguntas, voy a volver a mi presentación y invitarlos a ver nuestra próxima e-class que tocará el tema de los pozos y cómo amarrarlos y cómo incluirlos a los flujos de trabajos. Y la semana después utilizaremos este amarre de pozo para propagar propiedades en el geomodelo y también construir un geocelular grid que depende de esta interpretación de secuencias estratigráficas. Muchas gracias por participar a esta e-class y espero que fue interesante para ustedes y espero que van a participar a las otras. Muchas gracias de nuevo y muy linda semana y lindo día para ustedes. Gracias, Loisa. Muchas gracias y buen inicio de semana. Chao, chao. Lindo día. Chao, chao.